en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Paz, usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Puente Energético. Como cada semana nos transformamos en un puente entre usted y el fascinante mundo de la energía. En el capítulo de hoy hablaremos sobre transmisión de la energía, el transporte de la energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo. También hablaremos sobre las licitaciones que este sector está impulsando y conversaremos sobre el Coordinador Eléctrico Nacional. Sean todos bienvenidos, que aquí comienza Puente Energético. Bien, y vamos a saludar a quien me acompaña todas las semanas en la conducción de Puente Energético, una tremenda mujer, con mucho cariño la saludamos, ella es Erika Casa. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias Gustavo por tu cariño, por supuesto, estoy súper contenta de volver a acompañar todas las semanas en Puente Energético, pero también quiero saludar a quienes están presentes junto a nosotros cada semana. Andrés Rebolledo, economista, ex ministro de Energía de Chile y además exdirector de la Direcon. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, Andrés. Hola, un saludo, Erika, Gustavo, María Teresa, gusto de verlos nuevamente. Aquí estamos, siempre disponibles para charlar de estas cosas. Perfecto, siempre con energía. Y también toda la semana nos acompaña quien es gerenta general de Statkraft Chile, además es presidenta de Generadoras de Chile y directora de Líderes Empresariales por la Acción Climática. Le damos la cordial bienvenida también a María Teresa González. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola Gustavo, hola Erika, hola Andrés, un gusto compartir de nuevo esta semana con ustedes. Y Gustavo, te tengo que felicitar porque debo decir que pronuncias muy bien Statkraft, que no es muy fácil. Muchas gracias. Porque es bien por ti. Gracias, porque es una empresa noruega, así que no es muy buena, es muy fácil ese idioma. Lo ensayó toda la semana. Muchas gracias. Bien, y también vamos a agradecer a quienes hacen posible, Erika, por supuesto, todas las semanas este programa, que son las empresas que colaboran para que estemos toda la semana en su casa. Queremos agradecer a la empresa Enel X o Enel X, a quien han impulsado lo que es la electromovilidad en el país. También queremos dar las gracias, que nos colaboran toda la semana, a la empresa Mainstream, que es una empresa que hace parques eólicos, parques solares, todo lo que es energías renovables no convencionales, ellos lo están impulsando en el país. También vamos a agradecer, quien se incorpora en esta temporada, a la empresa ISA Interchile, que ellos dicen que son los que conectan las personas, conectaron el sistema eléctrico nacional, así que también le agradecemos. Y por último, y no menor, vamos a agradecer a la empresa ING Tegral, que son los que hacen los proyectos, Erika, todo lo que tiene que ver con asesoría en energía, son del sector de la ingeniería. Por supuesto que sí, gracias a todos ellos, pero además tenemos que invitarlos a participar junto a nosotros, a escribir en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas posibles, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, cómo no, y vamos a revisar enseguida todos los mensajes que nos han estado llegando en nuestras redes, Gustavo. ¿Te parece? Sí. Vamos a la sección que tanto nos gusta. Oye, Esas que empiecen a aparecer. Aquí aparecen los primeros mensajes. Hoy día la nueva apuesta nos complicó un poco, porque la letra, o estamos muy cerca. Pero si tú te alejas un poquito, nos vamos a alejar perfecto. Un poco para poder verlo. Por supuesto que sí. Oye, saludemos a Bárbara García. Ella trabaja en Pegasus. Mira qué importante, Pegasus South. Que ellos, mira, ¿sabes lo que están dedicados? Estos son los ex FAASA Chile, que están muy comprometidos con apagar incendios también aquí en todo el país. Estamos en la época de los incendios, así que por supuesto muchas que gracias sí, por nos saludo. dice excelentes felicidades, Erika, y éxito. También ahí abajito Marlene Misle, que es gerente control de gestión y planificación, nos dice éxito. ¿Qué tal? Oye, todo éxito. Hasta Claudia también, negocios corporativos en Latam Airlines. Mira,
Todo el éxito, Erika, cariños. Y finalmente tenemos a Alejandro Miranda Díaz, Sí. que gerente zona sur en Lubricantes y servicios Belray. Chile. Muy interesante, que éxito. nos manda éxito también. O sea, la gente de la industria, de la empresa nos están viendo, así que les agradecemos también todos sus saludos. Sí, ¿Qué son más? muy importantes para nosotros los saludos, Gustavo. Nos va motivando día a día. Francisco Lecaros dice, en respuesta a Puerto Energetic, dice, felicitaciones por la iniciativa. Oye, gracias. Gracias. ¿Qué más podemos decir? Sí, muchas gracias, Francisco. ¿Ah? ¿Tenemos más saludos? Sí, hay más. Y aquí vienen Mira, también con un al- emoji. con emojis. Soledad Pinto, no, este lo tengo que leer yo. Dice, guapito primo, no mandes a tu familia a escribir, pues, Gustavo, basta, Oye, por favor. Gracias, prima. Gracias, prima. Siempre toda la semana ahí apoyando. Cristian Muñoz nos dice, éxito, Gloria Verdugo, buena foto. Cristian Muñoz es académico de la Universidad del Biobío. Gracias también. Buenísimo, mira, nos manda ahí un avatar. Y aquí Gloria Eugenia Verdugo, un avatar. Oye, Miguel Ramírez dice, ¿usted trabaja en la Casa Blanca, señor? Oye, eso no lo sé, ¿por No es qué malo. dicen eso? No es malo. Ahora, con el cambio de presidente, ya está, se fue Trump. Puede que tengas ahí un... Voy a enviar el currículum, en una de esas algo resulta. Gracias de todas maneras por los saludos. Vamos a ver si Recuerden, tenemos no, saludos, no solo saludos, no con eso son lo último, no solo saludos, sino que también escribirnos las preguntas también a nuestros panelistas, a nosotros, o sugerencias, comentarios, todo está bienvenido. Esos fueron de Facebook, también habían de LinkedIn y de Twitter, los que acabamos de leer, de las 3 redes sociales. Sí, por supuesto. Pero vamos a entrar de inmediato en nuestro tema que ya anunciaba Gustavo, ¿no es cierto? Transmisión eléctrica, qué interesante. Pero para eso vamos a ver un video cortito para poder entrar al tema con ustedes. Ahora conoceremos más sobre los sistemas de transmisión de energía eléctrica. Un sistema de transmisión se encarga de transportar la energía eléctrica desde una central generadora hasta un punto de distribución para su consumo, recorriendo por lo general grandes distancias a través de líneas de transmisión. Una línea de transmisión está constituida por cables, llamados técnicamente conductores, que permiten la transmisión de la electricidad, y torres, que son estructuras utilizadas como soporte de los conductores. Las líneas generalmente son aéreas, pero también pueden ser subterráneas o submarinas. La energía que se transporta usualmente en Chile es corriente alterna, pero en el futuro podría incorporarse el transporte de corriente continua. En el transporte de la electricidad se experimentan pérdidas de energía, las que se minimizan a través del uso de diversas tecnologías que reducen estas pérdidas. Por ejemplo, se puede elevar la tensión o voltaje de la electricidad que se conduce a través de una línea de transmisión mediante transformadores, que se encuentran en subestaciones elevadoras de la tensión. De esta manera, una red de transmisión emplea usualmente voltajes del orden de 220 kilovoltios y superiores, denominados de alta tensión, de 400 o de 500 kilovoltios. Bien, me encantan estos videos introductorios a los temas porque son tan amigables, ¿verdad?, para poder conversar y llegar, Gustavo, a toda la gente, no solamente a la empresa, ¿no es cierto?, que también a la gente que está en la casa. Este tema va creciendo día a día. Y hoy vamos a hablar de transmisión eléctrica, Gustavo. Sí. Vamos a empezar con nuestras preguntas. Oye, tratamos de hacerlo complicado, hoy día hay un tema técnico en la transmisión, pero que todos podamos participar de eso. Así que vamos a abrir la conversación, Andrés, que nos cuentes un poco cómo está conformado esto que es el sistema eléctrico de Chile, esto de la transmisión eléctrica en Chile. Sí, que nos cuentes para abrir la conversación cómo está constituido, cómo está conformada la transmisión eléctrica en Chile. Ok. Perdón, lo primero es que cuando hablamos de transmisión eléctrica, hablamos, para ponerlo en sencillo, de estas grandes y enormes torres de alta tensión, que ahí se describían también en el video desde el punto de vista de lo técnico, y que desde el punto de vista del sector económico es distinto, incluso desde el punto de vista de las regulaciones que imperan sobre ese sector, es distinto a las torres, o más bien a los postes que están en el ámbito de la distribución, que es lo que llega a nuestros hogares, que es la electricidad que tenemos afuera de nuestras casas o afuera de nuestros comercios. Eso es lo primero.
en consecuencia, siempre recordar que el sector eléctrico, en consecuencia, tiene 3 segmentos distintos, que tienen características regulatorias y económicas y distintos, ¿no? El que genera, de lo cual hemos hablado, obviamente el que transmite, de lo que hablaremos hoy día, que básicamente recorre grandes extensiones muchas veces porque trae la energía de lugares lejanos a los centros de consumo, y el que distribuye y que lo lleva a nuestros hogares. Y la transmisión eléctrica fundamentalmente a su vez se subdivide, y eso desde la perspectiva regulatoria, pero también técnica. Hay transmisión eléctrica que es nacional, que recorre grandes distancias, que puede incluso una línea eléctrica pasar 3, 4 o 5 regiones del país, desde el origen del electrón hasta donde llega el electrón. Hay transmisión eléctrica zonal, que son líneas de transmisión más acotadas, que sacan la energía, por ejemplo, de fuentes de generación de un PMGD, que están usualmente localizados en distintos lugares del país. Hay subestaciones que tienen también técnicamente distintos caracteres, que lo que permiten bajar la tensión y llevar las tensiones más bajas para que finalmente esa electricidad pueda llegar a nuestros hogares, porque esa electricidad, digamos, con esa intensidad que viene en las grandes torres, no podría llegar a las casas que tenemos otra capacidad para recibir esa electricidad. Y estamos hablando, y aquí quiero hacer un par de métricas que me parece importante, que en todo este sistema de transmisión en el país hay 34.500 kilómetros construidos de líneas de transmisión eléctrica. Hay casi 2.000 líneas de transmisión eléctrica y casi un poco más de 1.000 subestaciones. Es decir, 34.000 kilómetros, casi 2.000 y 1.000 subestaciones. Es decir, estamos hablando de un segmento muy relevante del sector eléctrico nacional. Claro, o sea, relevante, pero ¿cuál es puntualmente, no es cierto? Me imagino que con la cantidad de kilómetros que nos acabas de decir, ¿cuál es el rol, la importancia que juega, digamos, la transmisión en este caso? Para María Teresa, me imagino la pregunta. Sí, para María Teresa. Claro, de cómo está el rol, un rol relevante. Hola. Bueno, desde el punto, yo aquí voy a hablar desde la generación, que es mi industria, ¿verdad? Y debo decir que la verdad es que aquí debiéramos darle la palabra mayoritariamente a Andrés, porque además él ha sido protagonista de la más reciente modernización del segmento de la transmisión en el año 2016 y posterior. Ahí hubo un cambio regulatorio bien relevante y que tuvo harto impacto en el sector de transmisión. Desde el punto de vista de la generación, para nosotros es vital contar con sistema de transmisión robusto y seguro, ¿verdad? Y que sea eficiente económicamente. La transmisión es vital para nosotros poder evacuar la energía. Si usted, Andrés, bien decía ahí, la transmisión finalmente es como las carreteras que permiten sacar la energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo, ¿ya? Es como en el caso de la que decían. Exactamente. En el caso de la transmisión nacional, por ejemplo, es como la Ruta 5, ¿ya? Recorre todo Chile, hoy día que está interconectado. De hecho, nosotros tenemos uno de los sistemas de las columnas vertebrales en materia de transmisión más largas del mundo, con nuestro sistema interconectado. Entonces, eso nos permite a nosotros evacuar la generación, sacarla y llevarla hasta los centros de consumo. Cuando se producen limitaciones en la transmisión, nosotros los generadores tenemos problemas para llegar con la energía a los centros de consumo. Incluso a veces tenemos que verter o botar energía, por ejemplo, lo que sucedía mucho en la zona norte. Entonces, desde el punto de vista de la generación, es muy relevante contar que todo este boom de energías renovables vaya acompañado de un desarrollo a la par de sistemas de transmisión que permitan llevar esta energía hasta los centros de consumo. Yo te diría que esa es como la importancia para nosotros, y pensando en el desarrollo que está teniendo Chile en materia de energías renovables, este es un tremendo tema y un tremendo desafío país, porque también hemos visto que la transmisión o el desarrollo de sistemas de transmisión ha sufrido harta oposición, y al final ahí tenemos todo un tema que resolver, porque hay que entender que para poder generar desarrollo de energías renovables y avanzar en un futuro libre de emisiones, ¿verdad? Y poder avanzar en nuestra meta de carbono neutralidad, necesitamos sistemas de transmisión robustos que vayan a la par del desarrollo de las energías renovables.
Sí, oye, lo que dijiste es fundamental, ¿ah? La transmisión es la columna vertebral, o sea, es relevante este sector. Ahora, oye, ¿está regulado? ¿De qué manera está regulado? ¿Quién paga? ¿Cuáles son los precios, las tarifas? Hasta donde yo sé, hay una parte del pago de transmisión eléctrica que está en la cuenta de luz que pagamos todos. ¿Estoy en lo correcto o no, Andrés, al respecto? Absolutamente. De hecho, de esto también hemos, creo, hablado en otras oportunidades y siempre es bueno recordarlo y traerlo en este punto nuevamente, y que tiene que ver los componentes de lo que uno paga en la cuenta de nuestras casas, ¿no? En la cuenta de la luz que nos llega todos los meses. En algunos casos, y en otros no llega todos los meses, sino que llega cada ciertos meses, de hecho. Nosotros estamos acostumbrados, los que somos citadinos, ¿no?, a recibir una vez al mes, ¿eh? Pero hay lugares más rurales que lo reciben cada 3 meses o más, en fin, por razones de distinto tipo. Pero como alguna vez lo planteamos, efectivamente uno paga la energía propiamente tal, es decir, le pagamos a María Teresa y empresas como la de María Teresa un 60%, 65% del 100% de una cuenta, y luego de eso pagamos obviamente la transmisión, pagamos la distribución, pagamos impuestos y ahí se va el otro 30%, ¿no? Y por lo tanto, en el caso de la transmisión, todo esto depende del lugar, la zona donde estamos, será del orden entre el 7 y el 10%, dependiendo, como digo, de la zona que estamos hablando en particular. Por lo tanto, nosotros como consumidores finales, efectivamente, pagamos una parte de eso, ¿no? Pero también hay una operación comercial entre los actores del mercado eléctrico, es decir, entre distribuidor y transmisor, y ahí hay peajes que se tienen que pagar, y que eventualmente también hay modalidades contractuales distintas entre un cliente, por ejemplo, libre, una gran minera que consume una gran cantidad de energía. Yo quiero enredar, pero puede terminar contratándose de manera distinta y pagar de alguna manera también ellos el peaje. Sí, entiendo. Ya va a haber un momento en que vamos a hablar de distribución también, que es el tercer segmento. Para todos, para todo lo que vamos a conversar hoy día, que es el coordinador, que sin él no podríamos hacer nada de esto, que ahí están los capos de los capos para poder ordenar todo esto. Claro que sí. Bueno, también hablabas, Andrés, de pagarle a María Teresa, que me causó gracia, digamos. Generadora, pero bueno, no a ella, sino que a la generadora. Claro, se No, escucha como raro. Una metáfora. Entonces yo le pregunto entonces a María Teresa si este sistema, ¿no es cierto?, es, a lo que voy, nos asegura que el suministro sea continuo. ¿Es así? Está hecho para eso, ¿verdad? Justamente lo que buscan los sistemas de transmisión es como la eficiencia económica y técnica para el transporte de esa energía, que se desarrolla al menor costo posible, de manera segura, para que no haya corte. Ustedes por ahí recordaban cuando hace varios años había muchos cortes de electricidad y qué sé yo, porque se producían problemas en este sentido, pero hoy día la verdad es que la regulación ha avanzado muchísimo, y vuelvo a insistir que Andrés ahí ha sido un protagonista de la modernización del sector de la transmisión para asegurar esa eficiencia económica y la seguridad del suministro, que es algo muy importante. Hay que tener en cuenta que los sistemas de transmisión son monopolios naturales, entonces el Estado ahí tiene un rol muy relevante que cumplir, ¿verdad? Justamente como garante de este bien común, de que haya libre competencia, de manera que finalmente el efecto para los consumidores finales sea lo más eficiente económicamente posible y lo más seguro en términos de asegurar el suministro. Sí, clarísimo, digamos. Oye, algo que no se corta, sí, Gustavo, Sí. son las actividades en torno a la energía, porque los quiero invitar, por supuesto, al próximo Foro Internacional Bio Energía del 19, 20, 21 y 22 de octubre de este año que recién está comenzando. Ya estamos trabajando en este foro internacional que está organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y la Fundación de Energía Comunitaria. Les recuerdo entonces, son 4 días de pura energía que van a poder disfrutar y se pueden informar más en www.biobioenergia.com o escribir directamente a info@misacomunicaciones.cl.
El próximo Foro Internacional Bio-Bioenergía 2021 ya está listo para recibir sus preguntas. Muy bien, muy bien. De hecho, uno de los temas que se tocan en el foro es precisamente la confiabilidad y la seguridad de suministro eléctrico en la línea de transmisión. Generalmente uno recordaba que cuando se caía la central, la subestación Charrúa, quedaba medio Chile sin electricidad. No recordemos episodios. Oye, y ahora quiero llevarlo a hablar sobre este nuevo sistema eléctrico y fundamentalmente el coordinador eléctrico. Hace en el año 2018, yo recuerdo que la presidenta Bachelet tuvo una de sus funciones ahí, se conectó el sistema interconectado del Norte Grande con el sistema interconectado central, fue un hito en Chile, y surgió un solo coordinador eléctrico. Llevamos 2 años de funcionamiento, sí, digamos 2 años, un poquito más. ¿Cuál, María Teresa, crees tú que es la evaluación que hay o la impresión que tenemos del funcionamiento del actual coordinador eléctrico? A ver, yo creo personalmente que a partir del 2016, con la ley 29.936, hubo un cambio muy sustantivo vamos a decirlo, en la transparencia y la seguridad del sistema. Finalmente se vivió una completa transformación, ¿verdad? Hasta ese momento la transmisión se estaba convirtiendo en una restricción para el desarrollo de la industria en general, ¿verdad? Y con esta nueva ley en 2016 se propuso avanzar en estas materias, se crea este coordinador independiente con financiamiento autónomo, ¿verdad? Que lo que busca finalmente es asegurar el correcto funcionamiento del mercado, de la operación y de la planificación y desarrollo a largo plazo, que también es algo súper importante que antes no existía, porque básicamente eran acuerdos entre las empresas, eran acuerdos entre los incumbentes, ¿verdad? Que decían, oye, ¿sabes qué? Necesito una línea acá, bueno, tíramela para acá, no sé qué, pero finalmente no había una mirada global, una big picture, como se dice en inglés, sobre lo que todo el sistema necesitaba para desarrollarse, y por lo tanto yo creo que esto ha sido un tremendo avance, y ahí le voy a dar la palabra a Andrés, porque claramente él estuvo en los orígenes de esto, y creo que el resultado hasta ahora ha sido súper positivo. O sea, hay que pensar que previo a esta modificación legislativa del 2016, la coordinación se financiaba directamente por los generadores e indirectamente por los consumidores finales. O sea, el cambio ha sido muy favorable en términos de brindarle transparencia y competencia al sistema. Y planificación de largo plazo, que es otro punto muy relevante. Existieron también expectativas, ¿no es cierto?, respecto al tema. No sé, Andrés, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Se cumplen las expectativas? ¿No se cumplen? Bueno, lo primero es que el coordinador eléctrico nace como tal para coordinar el sistema eléctrico nacional, que nace de la unión de los dos sistemas que Chile siempre tuvo desconectados entre ellos, el famoso SIG y SIC, ¿se acuerdan? Que era una cosa media paradojal, porque un país que uno lo mira y dice largo, y dice no podría haber otro país más preciso para dos cosas. Uno, para tener una línea de tren, que no tenemos, pero bueno, eso es. y otro para tener una línea conectada, digamos. Vamos a hablar un día de transporte también, ¿eh? Y a lo mejor tocamos el tema de los trenes. No lo teníamos. De hecho, habían 2 coordinadores en aquella época, ¿no? También, y por lo tanto, surge creo que fue en octubre del 2017. En algún otro programa voy a desclasificar cuando se apretó su botón. Vamos a tener eso es lo que queríamos saber, Andrés. Yo estaba súper nervioso porque le decía, oye, pero ¿y si lo apretamos y generamos un apagón nacional? Que hay un ingeniero al lado que me mira y me dice, pero ministro, ¿que cree usted que esto lo vamos a haber hecho así? Y bueno, y tiene otra historia, pero respecto para darle continuidad a la respuesta, sí, a mí me parece que hay 2 elementos que son fundamentales en este nuevo marco regulatorio en materia de transmisión, como conceptos. Uno es la planificación que decía María Teresa. O sea, es fundamental, y el Estado tiene un rol muy central, como lo ha jugado en transmisión y como lo jugó en las licitaciones, que es otro tema que también conversaremos, ¿no? La mirada de largo plazo, tener escenarios y conducir, en definitiva, el proceso. Y 2, que está muy vinculado con lo anterior,
generar los incentivos económicos adecuados para que se produzcan las inversiones que sean coherentes con el desarrollo del sistema. Cuando no tienes eso bien ordenado, pasan cosas como la que decía María Teresa y no hay un orden desde el punto de vista del desarrollo del sector. No es casual, por ejemplo, que el coordinador tenga una responsabilidad tan importante en las licitaciones de las obras de transmisión. Este año estamos hablando de algo así, por ahí lo leí, más de casi 130 obras de transmisión, casi 700 millones, justamente conducido por el coordinador que se le asignó, entre otras cosas y entre muchos cambios, este rol. Y por último, en este cambio regulatorio importante, a mí me parece que, no sé qué finalmente vaya a pasar, entiendo que hay un debate en curso, pero darle viabilidad a esta obra por la vía de hacer estudios previos, en que uno habilita franjas, en que finalmente el inversionista después pueda invertir y construir esas líneas de transmisión con certidumbre. Puede que esto se demore más desde el punto de vista de la concreción del proyecto de inversión, pero desde el punto de vista del manejo comunitario, territorial, ambiental, es absolutamente crucial. Vivimos, permíteme la expresión un poco pero para estos efectos, pero vivimos partos dolorosos para poder llegar a tener concretar algunos proyectos, porque se requiere hacerse cargo de todos esos temas y por lo tanto tener una planificación, por ejemplo, que habilite franja, que es otro de los elementos de esta ley, también es muy, muy relevante. Oye, esto de la interconexión del sistema del Norte Grande y el sistema interconectado central, fue crucial la línea Cardones-Polpaico en su momento, ya a 500 kilovolt. Aquí de pronto pensamos de que esa línea fue para conectar estos dos sistemas, pero por otro lado también para evacuar lo que en ese momento teníamos de generación de energía fundamentalmente renovables no convencionales. Y al poco andar, al poco tiempo de operación de esta conexión, finalmente quedó colapsada. Empezó a recibir todo este flujo de generación de energía. Yo no sé, María Teresa, a lo mejor el diseño quedamos corto, 500 kV, en China hay hasta 1000 kV en corriente continua y aquí teníamos 500 kV en corriente alterna. A lo mejor el diseño quedó corto. ¿Era solo para conectar o también esto de la evacuación de la energía? ¿Cuál es tu opinión al respecto ahí? Yo creo, Gustavo, y partiendo de la interconexión, partió con TEN, con la línea, ¿verdad?, claro, de más al norte, y yo creo que, francamente, hace 5 años nadie imaginó que iba a haber la explosión de desarrollos de energías renovables que ha habido, y yo supongo que en este ejercicio de planificación, no sé, que venga este año, la próxima política energética a largo plazo, vamos a ir ajustando eso porque estamos viendo que va a ser casi exponencial el desarrollo, pero la verdad es que significó un cambio sustantivo. Vamos a tener que seguir avanzando en materia de construcción de líneas de transmisión. Creo que en ese sentido lo que dice Andrés respecto del estudio franja es súper importante. Me parece que es la forma o el camino correcto de hacer las cosas hoy día. Es muy difícil pensar hoy día en proyectos que no sean participativos, en que no se involucre a las comunidades. La idea de avanzar con evaluaciones ambientales estratégicas para definir estas franjas, es decir, que la comunidad de alguna forma opine, sí, ¿sabe qué? Por aquí sí, por aquí no, etcétera. Me parece que es algo bien clave para poder avanzar en el desarrollo que necesitamos, que ciertamente va a ser bien desafiante, o sea, que la transmisión vaya a la par de todo el desarrollo de renovables va a ser muy desafiante, y en ese sentido nosotros estamos viendo este año, como decía Andrés, la cantidad de proyectos. El año pasado se interconectaron 81 proyectos de transmisión. Para este año ya el coordinador publicó el informe de expansión de la transmisión con 128 proyectos, pero así todo estamos siempre como ras en el fondo en términos de lo que se necesita para poder evacuar la energía. Así que creo que ahí tenemos que ir afinando el ojo en materia de planificación. Por supuesto que sí. Y de acuerdo a eso, bueno, el diseño, en tu opinión, Andrés, ¿era lo que necesitábamos? ¿Va por esa línea? Lo que pasa es que, Erika, yo creo que en el sector energía, para ocupar la misma frase de Gustavo, nos hemos quedado cortos en muchas cosas hace tiempo, desde el punto de vista de los pronósticos respecto a la realidad.
Y en ese sentido, claro, este puede que haya sido uno más, aunque, bueno, el rol del regulador en esta concepción de la planificación tendrá que ser absolutamente fundamental. Efectivamente, se conectó el SIC con el SIC y tuvimos una línea ininterrumpida. Se construyó Cardón Polpaico. Pero además ahora hay en carpeta una tremenda otra obra de infraestructura que es Quimarlo Aguirre, que estamos hablando de 1.500 kilómetros con una inversión de 1.200 millones de dólares. Por eso además, como pie de página, el sector ha sido bien locomotor de la inversión, porque aquí estamos hablando de obras de infraestructura colosales desde el punto de vista de su... obviamente emplazamiento en el territorio, pero desde el punto de vista más de los montos de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí, en consecuencia, tenemos una tercera línea que le va a dar viabilidad y que hace finalmente también a otro fenómeno fundamental del que hemos hablado y seguiremos hablando, que es la descarbonización. Es decir, si tú quieres utilizar todos esos electrones verdes del norte solares, tienes que tener esas líneas para traer y tendremos que tener una tercera, ¿no? Para no solo los temas de seguridad, resiliencia, sino que también por los temas estrictamente económicos. Y no nos pase, dado que los paneles están ahí, el sol está ahí, la generación está ahí, que hay momentos del día que no hay a quién vendérselo y se pierden esos electrones. Entonces, claro, cuando hablamos de carbonización no hablamos solo de generación, hablamos de estas obras también de infraestructura tan relevante. Claro que sí. Yo, perdón, Sí, María perdón Teresa. si puedo hacer un desorden, pero Dale. ¿puedo hacerle una pregunta, Andrés? ¿Cómo ves tú el futuro, los avances tecnológicos, cómo van a impactar la transmisión? Porque también está todo el tema del desarrollo de las baterías a futuro, en el fondo, que también es difícil planificar, porque uno no sabe finalmente para dónde va a ir pegando el desarrollo tecnológico. No, por cierto, si la pega del que planifica en estos tiempos, en este sector, y en muchos, porque la pandemia nos aceleró la historia en la transformación digital en un montón de áreas, no solo obviamente en el tema de la energía, ¿no? Y por cierto, un tema a propósito de las licitaciones, cómo acompaña el almacenamiento a la transmisión. Y más almacenamiento tú puedes evitar eventualmente incluso transmisión, porque tiene de alguna manera la posibilidad de acumular energía, lugares apropiados para efectos justamente de evacuar esa energía, etcétera. Ahora, respecto a la atención, lo que hablaba Gustavo de los 200, los 500, los chinos, también esta línea, por ejemplo, que hablábamos, que mencioné un poco, es en continua, entonces ahí va a haber también una innovación interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, simplemente lo que pudiera decir María Teresa es que el desafío es que la regulación, o más bien que la realidad no se le arranque a la regulación. Que lo que pasa mucho en estos sectores es que la realidad va corriendo por delante y la regulación le cuesta hacer catch-up. Sí. Y eso es súper importante para cómo las cosas se hagan adecuadamente para adelante. Ahora, a mí me parece que Chile tiene un ecosistema regulatorio profesionalmente, institucionalmente, esto que hablábamos del coordinador, en fin, es suficientemente eficiente para hacer eso. Pero claramente es un desafío en el cual hay que estar atentos. Y bueno, y además que desafío planificación, y quienes saben de planificación son precisamente los chinos. Así que los quiero invitar a que puedan participar de la 12ª Misión Tecnológica y Cultural a la República Popular de China. Van a haber visitas a fábricas tecnológicas, reuniones de negocios, encuentros bilaterales, visitas a lugares culturales también. Del 26 de octubre al 10 de noviembre de este año se pueden inscribir en info@misacomunicaciones.cl antes del 15 de septiembre y pueden ir a conocer lo que es hoy día la segunda economía del mundo, pero también en materia tecnológica un líder. Recordábamos recién de... los chinos tienen líneas de transmisión de 1000 kV y en corriente continua. En Chile tenemos de 500 kV en corriente alterna. Así que, si quieren conocer tecnología, participen de la 12ª Misión Tecnológica y Cultural a la República Popular de China. Y vamos a hacer una pausa. Por supuesto. Sí, este primer bloque
no se mueva de donde está, su oficina, su casa, donde se encuentre en la playa, también puede ser solo, obviamente, por la pandemia. Así que Qué metiche, Gustavo. vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos acá en su programa Puente Energético. Por más de medio siglo, Grupo ISA ha generado conexiones en Latinoamérica y hoy entra en operaciones en Chile con el proyecto eléctrico más grande en los últimos 50 años, la línea de transmisión Cardones-Polpaico. Chile conectado a 500 kilovoltios. Esta inversión superior a $1.000 millones es pionera en potencia, tecnología y construcción. La línea está compuesta por 1.728 estructuras, 784 kilómetros de tendido, 19.200 kilómetros de cable conductor, equivalentes a 4 veces el largo de Chile, y es habilitadora de la descarbonización de la matriz energética al permitir un ingreso masivo de energías limpias. Cardones-Polpaico, una obra que beneficiará a cerca de 6 millones de hogares al robustecer y flexibilizar el sistema eléctrico existente. Este proyecto no estuvo exento de dificultades. Sin embargo, pensando en el futuro energético del país, ISA Interchile sacó la tarea adelante, ya que con trabajo y esfuerzo hay conexión. Hoy no nos detenemos, continuamos con la expansión de la matriz eléctrica con la llegada de autotransformadores de última generación. Gracias por confiar en nosotros, honramos nuestro compromiso. Chile conectado con buena energía, energía renovable. Celebremos, hicimos historia. Chile conectado a 500 kilovoltios. Hoy entramos en una nueva etapa, entendiendo que cuando conectamos un punto con otro, lo que conectamos son personas. Construimos más que una línea de transmisión eléctrica, habilitamos un futuro energético sostenible. ISA Interchile, la buena energía. Somos una empresa de energías renovables no convencionales y nos enfocamos 100% en el desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos que generan energía limpia, cuidando al medio ambiente. Además, nos caracterizamos por nuestro trabajo con las comunidades vecinas de nuestros proyectos. Cultivamos relaciones de confianza con ellas a través de un diálogo temprano, transparente y constante, respetando el entorno donde se localiza. Contamos con un portafolio amplio y diverso con proyectos eólicos y fotovoltaicos distribuidos desde Tarapacá a Los Lagos. De esta manera contribuiremos con más de 4.000 megawatts de energía limpia a la matriz energética nacional. Para el año 2030 soñamos con un Chile carbono neutral donde cuidemos nuestros recursos y todos tengamos acceso a una energía limpia. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass, usando TuCTag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Muy bien, ya estamos de regreso en Puente Energético, hoy hablando de transmisión eléctrica. Es que entre energía eléctrica, pero siempre tengo ahí a mi padre, ¿no es cierto?, que está atento en cada movimiento, Gustavo. Oye, como toda la semana, junto a Andrés Rebolledo, María Teresa González, hablando de este tema tan interesante, Gustavo. Sí, bueno, vamos a retomar en este segundo bloque, vamos a hablar sobre las licitaciones eléctricas.
Y recientemente el coordinador eléctrico hizo un llamado a licitar 27 obras de transmisión, línea de transmisión, pero también subestaciones. Estamos hablando de alrededor de 160 millones de dólares de inversión. Quiero partir la conversación, María Teresa, preguntando, en tu opinión, ¿estas eran las licitaciones que se esperaban o hay que priorizar otras como una nueva línea de transmisión? Con esto de la nueva licitación que hizo el coordinador eléctrico. Yo no voy a generar polémica aquí, querido Gustavo. creo que es una buena noticia que se liciten nuevas obras. Nosotros, dentro del proceso, ustedes saben que esto parte por un proceso de que es la planificación más de largo plazo, digamos, del ministerio, después va siendo como bajada, ¿verdad? O zoom a las licitaciones en particular. Es buena noticia que se haya abierto esta posibilidad de licitaciones y también los incumbentes ahí tenemos espacio para opinar durante el proceso en el fondo. Entonces creo que el sistema es bastante, la institucionalidad que se ha generado permite que todos los incumbentes podamos tener nuestra participación en el proceso y así apuntalar las inversiones que se necesitan para la generación. Claro. Y Andrés, bueno, este llamado a licitación es parte de los decretos que el año pasado se nombraron, ¿no es cierto?, se evaluaron en el Ministerio de Energía sobre obras nuevas. Bueno, tiene que ver con la planificación. En la planificación, uno de los elementos importantes de la planificación son los escenarios. Hay escenarios que, como tal, incorporan supuestos desde el punto de vista de condiciones, incluso de la naturaleza meteorológica, y el tema del cambio climático, todos esos estudios tan relevantes, porque no es lo mismo imaginarse un sistema eléctrico con mucha o mediana o poca agua en el futuro, por ejemplo, ¿no? Y eso te cambia porque el agua está más bien situado desde el punto de vista del recurso de generación, está más bien situado en el centro-sur del país, y por lo tanto, solo colocando esto como por la vía del ejemplo, obviamente que eso te cambia la necesidad de tener una línea en un lugar o en otro. O, por ejemplo, planificar a cuánto va a crecer o va a dejar de crecer esta generación que se ha distribuido por muchos lugares por la vía de los pequeños, de los PMGD, ¿no? De estas plantas que hoy día hay, no, el otro día hablábamos, no sé, creo que eran 1.500 en todo, y eso supone necesidad nuevamente de transmisión zonal para sacar de esa energía de esos lugares. Todo eso se planifica y bueno, ahí es interesante porque obviamente los incumbentes, las empresas siempre van a querer tener las líneas, las subestaciones y todo lo más cerca posible donde tienen sus recursos, porque eso es un elemento central para la planificación económica, en fin. Por ejemplo, una de las cosas que estuvo siempre muy complicado, me voy a ir a una cosa muy particular, que es la posibilidad de incorporar mucha geotermia a nuestra sistema eléctrico, era porque estaba por allá arriba en la montaña, donde no había infraestructura de transmisión, y el que lo hacía tenía que obviamente planificar aquello, etcétera, y eventualmente participar en esa inversión. Por lo tanto, hay intereses económicos razonables y entendibles en ese sentido. Ahora, hay un elemento adicional que puede que sea más subjetivo, quizás lo digo desde la experiencia, y que tiene que ver con todo lo anterior, es muy importante, pero también hay una capacidad de gestionar esto. Estos proyectos y esas licitaciones que nosotros hablamos así tan fácilmente son unos requerimientos de capacidad de gestión enormes, desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista del coordinador, desde el punto de vista del que lo ejecuta, y las capacidades en el sector público, en las propias empresas, son limitadas. Entonces también hay un punto de quiebre, a mí me parece, quizás no para que sea un variable determinante, pero uno tiene que tenerlo como de reojo. Hay un punto de quiebre desde el punto de vista de la capacidad para, de alguna manera, administrar ese proceso, sea lo más eficiente y armónico posible. Yo lo digo desde, por ejemplo, los recursos profesionales del ministerio, que juegan un rol, una vez que ya ganaste las licitaciones, juegan un rol distinto a las distintas etapas. Es un ministerio súper potente profesionalmente, en fin, creo que en eso no hay discusión.
pero tiene limitaciones, pues es un ministerio pequeño dentro de los ministerios en general del gabinete, ¿no? De hecho, a mí me parece que hay una cierta gap, entre la importancia del sector y lo que tenemos como recurso personal y política pública, pero eso es para otra conversación que puede ser. Claro. Yo quiero agregar sobre eso. Sí. Yo creo que hay un tema muy profundo si queremos avanzar y que Chile realmente tome el rol protagónico que tiene que tener o que potencialmente puede llegar a tener en materia de desarrollo de energías renovables, y tiene que ver con las capacidades del Estado al final, porque finalmente ahí eso es como la piedra de tope, digamos, y si no crecen, robustecemos, hay que reconocer que las capacidades que tiene sobre todo el Ministerio de Energía, el coordinador, la Comisión Nacional de Energía, o sea, hay mucha capacidad, pero claramente son limitadas en términos de de recursos humanos. Entonces, ahí hay un tema que mirar que es bien importante, porque lo que estamos viendo los desarrolladores es que ahí de repente encontramos piedras de tope bien relevantes, no solamente en el Ministerio de Energía, sino que la institucionalidad en general en Chile tiene que aperarse para poder hacerse cargo de todo este crecimiento. Absolutamente, un último complemento, yo creo que apunta muy bien María Teresa, es la capacidad del Estado expresado en sus distintos ministerios, capacidad y procedimiento. O sea, hay un debate inevitable desde el punto de vista del todo el proceder del sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, ¿no? La RCA, los permisos sectoriales, cuándo mejor uno, cuándo dos en paralelo. O sea, hay mucho trabajo por hacer en eso y bueno, veremos si hay capacidades políticas y tranquilidades políticas para abordarlo. Lo bueno es que tenemos hartos capítulos para poder conversar eso. Vamos a ir opinando también digamos, a las entidades, a los entes involucrados. Claro, aportar, Gustavo. Sí, por mira, supuesto. estamos llegando casi al término. Yo quiero cerrar con una pregunta, María Teresa, y con eso ya vamos llegando al final de este capítulo que ha andado bien rápido. Hace poco, y en esto mismo la licitación, en la opinión que tienen los generadores, hubo el informe del uso esperado del sistema de transmisión. Los generadores pueden opinar respecto a esto. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿En qué están ustedes como generadores vislumbrando esto? La opinión que están trabajando para poder entregar después, la primicia. Algo que sea. Tú me quieres hacer pelear, ¿eh? Hace no rato. lo vas a lograr. No, bien cortito lo que podamos decir antes de cerrar el programa. Te quiero decir que acabamos de tener una muy grata reunión con el nuevo gremio de las transmisoras. Así que estamos en un espíritu súper colaborativo entre las dos industrias. El gremio de las transmisoras se acaba de conformar hace muy poco y tuvimos una reunión toda la directiva de las generadoras con ellos para ver dónde hay espacios en el fondo de construir en conjunto. Así que estamos avanzando en una línea muy, muy colaborativa, te quiero decir. Con eso ya tuvimos la primicia, ¿viste? No, y qué fantástico además despedir el programa, Gustavo, con una noticia como esa, ¿no es así? De todas maneras. Oye, bueno, llegamos al final gracias a ISA Interchile, por supuesto, Enel, Mainstream, ayúdame, por Gustavo. ING Tegral. ING Tegral, por supuesto, Spot de Latam y nosotros que estamos todas las semanas acompañándolo y por supuesto a nuestros panelistas estables, María Teresa, estupenda siempre y tan cariñosa. Andrés, gracias por tus aportes hoy en día. Gustavo, también nos encontramos la próxima semana y ustedes que estuvieron en la sintonía también nos vemos la próxima semana en otro Puente Energético.
Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass usando TuCTag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial. Conexiones que inspiran.